Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema neopaganismo contra nueva evangelización. El neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta anteriores al cristianismo, a menudo emparejado con una interpretación religiosa de la ecología moderna. Este movimiento puede dividirse en 4 grandes ámbitos: la brujería tradicional, la Wicca y tradiciones derivadas, los sincretismos y el reconstruccionismo neopagano. Estos son los 4 aspectos que vamos a analizar dentro del neopaganismo y luego veremos la nueva evangelización. Entre estas 4 facciones se estima que existen alrededor de 1 millón de neopaganos en todo el mundo. Su mayor concentración se encuentra en Estados Unidos. La primera organización neopagana reconocida como religión en un estado moderno es la Asatru-Arfelagit, o también conocida como Asatru, literalmente fiel o leal a los dioses Esir, en 1973 en Islandia. La Asatru, fiel o leal a los dioses Esir, está reconocida oficialmente por Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y España. Esto quiere decir que en estos países se practica esta forma neopagana de creencia. Asatru-Arfelagit es hipismo y teosofía, es una mezcla de estas dos, o que después se expresará en esto. Y esto es finalmente nueva era, que este tema de la nueva era lo encontrarán en este canal en un video que anteriormente he grabado y que lo he dejado ahí en este canal de YouTube. Ha sido fundado en 1972 el Asatru-Arfelagit y reaviva y promueve una forma moderna de paganismo nórdico, es decir, del norte de Europa. Se decanta hacia un panteísmo global, postmodernismo. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue promovida por la masonería. Luego, la separación entre la iglesia y el Estado, masonería y laicismo. Luego, la protección del medio ambiente, que es también posmodernismo. Y finalmente, no es una religión dogmática o teológica. Es una especie de religiosidad primitiva, basada en la energía de la naturaleza y también basada en la tolerancia, honestidad, grandeza y respeto por la naturaleza y la vida. Celebran el invierno, el verano y rinden culto al sol, donde ofrecen sacrificios de animales. Esta religión reconoce a muchos dioses y diosas divididos en 2 categorías: para muchos Aesir, pero el diptongo Esir, y los Vanir. Es una religión animista que rinde culto a las criaturas de la naturaleza porque cree que tienen vida en sí mismas y energía, es decir, una especie de poder mágico. Thor, el dios del trueno, es el poseedor del martillo Holnir, forjado por los enanos Sindri y Brokr. Su carruaje de guerra es arrastrado por el macho cabrío. Odín, el padre de todos los dioses, Esir, es el dios que le otorgó al hombre su naturaleza divina. Es el dios tuerto que entregó su ojo al gigante Mimir a cambio de sabiduría y aprendió los misterios de la magia y las runas tras permanecer ahorcado durante 9 días con sus noches. Asatru es una religión cuya cosmovisión se estructura de forma holística y cuya fuente de espiritualidad se encuentra en la naturaleza. Muchos de los nombres de los dioses tienen origen o emanan de los fenómenos naturales. Todas las historias de los dioses están relacionadas con el movimiento, evolución y armonía natural.
Los lugares espirituales más comunes entre los asatrús se encuentran en bosquecillos, santuarios, ríos, lagos y parajes naturales. El neopaganismo germano de 1991 de Stephanie von Schnurbein describe a Ásatrú como una mezcla de individuos anarquistas, oponentes ateos a la iglesia convencional y espiritualistas racistas. Vayamos a profundizar en el primer elemento que habíamos mencionado, la brujería tradicional. Algunas tradiciones de brujería a menudo se autodenominan brujería tradicional para indicar que difieren de la Wicca y no comparten orígenes históricos con la misma. La brujería tradicional, cuando no se refiere a las tradiciones específicas, por ejemplo, al clan de Tubal, Caín, Cultus Sabati o Anderson Ferry, es un término que incluye diversas tradiciones de la brujería, algunas basadas en la cultura Specafrete o Seir, brujería latinoamericana, stregonería, y otras basadas en las prácticas también llamadas Hedgewitcher, Greenwitcher, Kitcherwitcher. Por último, otras son tradiciones únicas y personales para el individuo. Hay diversas similitudes entre tradiciones de brujería tradicional. Entre ellas podemos citar tratar con espíritus elementos de la naturaleza, rendir culto a los antepasados, creencia en el animismo, que significa que todos los seres creados o naturales como el sol, el agua, la tierra, el viento, tienen una energía propia y un poder, y un uso de la magia popular, la magia baja, en vez de la magia alta. Los brujos tradicionales basan sus prácticas en cantos, conjuros, baladas, supersticiones, colecciones de tradición oral y prácticas de brujería y rituales documentados. Estas tradiciones prescinden de algunos elementos característicos de Wicca, como la red y la ley de la triplicidad. En el ámbito de la ética reconocen que puede ser ambigua dependiendo de cada situación y hacen hincapié en que el individuo debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Vamos al segundo elemento que habíamos mencionado, que es la Wicca y sus tradiciones derivadas. La Wicca fue fundada por el autor y ocultista inglés Gerald Gardner durante los últimos 50 años, o durante los años 50, es mejor decirlo de esa manera, del siglo XX. En sus libros, Gardner aseguraba haber sido iniciado en un conventículo secreto por brujas británicas que supuestamente mantenían el culto heredado de una antigua religión tras siglos de persecución por parte de algunas iglesias cristianas, especialmente la Iglesia Católica y las protestantes. La teología de la Wicca gardneriana puede definirse como un biteísmo que integra dos divinidades principales arquetípicas de la brujería europea: la diosa o la señora, expresión divinizada del principio femenino y diosa de las brujas, y el dios o el señor dios astado, inspirado en los antiguos dioses de la casa, particularmente el nos céltico, es un demonio. No obstante, hay tradiciones monoteístas de diosa femenina como la Wicca diánica. Su símbolo principal es la estrella de 5 puntas dentro de un círculo llamado pentáculo. Son aquellas en las que se considera que la religión es una variedad más de brujería pagana con prácticas, creencias, estructura organizativa e iniciática específicas, y que, como mencionaba antes, proviene de la Wicca forjada por el propio Gerald Gardner. Constituye una sociedad secreta y exclusiva de brujería a la que se tiene acceso mediante la iniciación por otro miembro, y con las sucesivas iniciaciones o grados se avanza en el conocimiento de la religión. Las personas iniciadas se convierten en sacerdotes o sacerdotisas
de los antiguos dioses que son demonios. Tercer aspecto mencionado, los sincretismos. Un sincretismo es una mezcla de religiones. Un sincretismo también en antropología cultural y en religión es un intento de conciliar doctrinas distintas que jamás llegan a unificarse del todo. Comúnmente se entienden que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. Se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. De ahí que se compare a Cristo con Mahoma o con otros personajes míticos, asimilándolos, es decir, comparándolos como si fueran seres puramente humanos semejantes, lo cual es la reducción gnóstica de Jesucristo a solo hombre, quitándole el sentido de divinidad, es decir, de Dios, y lo cual es un error. Por eso tenemos que tener cuidado, porque sincretismo no es ecumenismo, esto es un error. No se puede establecer un diálogo ni siquiera religioso con la nueva era, porque la nueva era desconoce totalmente los principios y valores del cristianismo y los dogmas del cristianismo. Vamos al cuarto aspecto que mencionamos al inicio de esta estructura del neopaganismo, que se titula reconstruccionismo pagano. Se denominan reconstruccionismos a aquellas formas de neopaganismo que aspiran a una recuperación de religiones antiguas de la humanidad, particularmente las de Europa, Oriente Medio y Egipto. Destacan principalmente Asatru, reconstruccionismo nórdico o germánico, el politeísmo helénico, todos los dioses de Grecia, la religión romana, el druidismo celta del norte, pues hoy de Europa, particularmente en Irlanda, que fue evangelizada por San Patricio, la mitología guanche en las Islas Canarias en España, las religiones precristianas de los países bálticos como la Romuva en Lituania o Dienturiva en Letonia, el tengrismo, monoteísmo húngaro altaico y distintas formas de neochamanismo, así como en menor medida los cultos a Mitra y a deidades egipcias de la época faraónica. Los seguidores de cada uno de los distintos reconstruccionismos suelen reunirse por lo general de manera separada en grandes festivales anuales donde se visten de acuerdo a la época histórica que intentan revivir y realizan distintos rituales inspirados en aquellas tradiciones, aunque suelen evitar los aspectos más crueles y sangrientos de las mismas, como los sacrificios. Desde 1998 existe un Congreso Mundial de Religiones Étnicas, cuya sede central se encuentra en Lituania, pero evidentemente estos sacrificios no se realizan en forma pública, pero para muchos es notable que estos se realizan en forma privada, por lo que se tiene que ser cuidadoso de integrarse a alguna forma de estos cultos, porque es abandonar la iglesia cristiana, la religión verdadera y al Dios único y verdadero. Ahora bien, cada individuo adulto es sacerdote de sí mismo, dicen ellos, y venera antes de nada a su genio o su yuno. En el caso de las mujeres, los lares familiares y los penatas, dioses de la casa, divinidades que considera protectoras suyas de la familia o de la comunidad. Hemos dicho dioses de la casa, pero con ese, es decir, del hogar donde habitan. El total, entonces, de estas grandes denominaciones que vienen a conformar una forma de credo diferente al cristianismo y por lo tanto politeísmo, es numeroso ciertamente, pero jamás supera a todo el credo cristiano, entendido en el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo y protestante. En una perspectiva porcentual de la cantidad de credos religiosos, destacan particularmente el cristianismo, con un 33% a nivel global mundial,
el 21% está integrado por el Islam, los sunitas y los chiitas, el 16% por las religiones nórdicas, entre las que se destacan ateos, gnósticos, humanistas seculares, etcétera. El hinduismo el 14%, el 6% tradiciones chinas, el 6% el budismo, el 0.22% el judaísmo y otras más el 0.36%. Ahora bien, si nosotros viéramos en el mapa mundi pintados estos aspectos que hemos mencionado, veríamos que geográficamente el cristianismo está extendido en una gran cantidad de territorio mundial. Sin embargo, también sabemos que por la gran cantidad de chinos en el mundo, más de 2.000 en el mundo, más de 2.000 millones de chinos, sabemos que también es una gran representación, pero no se compara con el cristianismo extendido en todo el mundo. Ahora, otro aspecto importante que nosotros hemos de mencionar para ir ahondando esta información. Las grandes religiones del mundo, los tamaños que se muestran son estimados, aproximados, y están aquí principalmente con el propósito, bueno, los voy a presentar con el propósito de ordenar los grupos sin proporcionar un número definitivo, porque sabemos que estos van modificándose conforme existen defunciones y también hay nuevos nacimientos y sobre todo, pues bautismos o ritos con los cuales se inician en esos credos religiosos. Esta lista es sociológica, estadística en perspectiva. El cristianismo tiene 2.000 millones de seguidores. El Islam tiene 1.500 millones de seguidores. Existe una gran cantidad de personas que se dicen no ser religiosas, agnósticas o ateas, y allí tenemos 1 millones. El hinduismo tiene 900 millones. Las religiones tradicionales chinas, 394 millones. El budismo, 376 millones. El primal indígena, 300 millones. Religiones tradicionales en África y diaspórica, 100 millones. El sikhismo, 23 millones. El juche, 19 millones. El judaísmo, 14 millones. El espiritismo, 15 millones. El Bahá'í, 7 millones. El jainismo, 4.2 millones. El shintoísmo, 4 millones. El Gaodai, 4 millones. El zoroastrismo, 2.6 millones. El neopaganismo, 1 millón. La religión unitaria universal, 8.000 personas. La cienciología, 500.000. Rastafarianismo, 6.000. Tenriquio, 2 millones. Ahora bien, en México la inmigración, esta es una estadística, tenemos la mayor cantidad de migrantes que residen en México proceden de Estados Unidos. Es el 72%. Luego tenemos un 23% de venidos de España, una menor escala de Guatemala, Colombia, Italia, Argentina, Cuba, Honduras, Venezuela, El Salvador, Canadá, Francia, China, Alemania y otros. Pero esta es una estadística que nos permite ver el lugar de procedencia de personas. ¿Por qué decimos este dato? Pues porque evidentemente estas personas vienen con un credo religioso no necesariamente cristiano o católico, sino con un credo religioso diverso o incluso sin religión. Y esto impacta en la sociedad. En México, más de 5 millones de personas no profesan ninguna religión. Actualmente, el 92.60% son católicos en México. Aunque en México existen 98.8 millones de católicos, y esto hace ser al país mexicano el segundo país más católico en el mundo, solo después de Brasil, que tiene 126 millones de católicos. El 4.68 están sin ninguna religión en México y el 2.72% son
pertenecientes a credos cristianos no católicos, particularmente evangélicos. Este es un dato de la INEGI. Ahora bien, vamos a otro aspecto importante. ¿Qué religiones existen en México? Pues ya lo hemos dicho, el 83% son católicos, el 10% son cristianos de otras denominaciones no católicas, el 4% están sin religión, el 3% no especificaron y hay algún porcentaje de 0,1% que se han denominado ateos. Por lo tanto, hablamos de que en México existe una conciencia profundamente religiosa desde antes de la llegada de los españoles, es decir, antes de la llegada de la evangelización. Y cuando se comienza el proceso de evangelización cristiano-católico en estas tierras mexicanas, pues la gente se convierte al cristianismo. Y hay un dato importante: las apariciones de la Virgen de Guadalupe del 9 al 12, incluyendo el 13 de diciembre de 1535. Esto enfatiza y esto profundiza y conduce a un proceso de evangelización en estas tierras mexicanas. Winston Churchill pertenecía a una organización neopagana llamada la Antigua Orden de los Druidas, se considera. En Dinamarca existe el primer cementerio neopagano Ásatrú del mundo. Estados Unidos posee a la vez la mayor cantidad de satanistas y neopaganos en el mundo. Y hay una cosa que es importante de advertir. Cuando hablamos de adopción, este término, es cuando una persona por libre albedrío decide entrar a un camino en particular, consciente o inconscientemente de lo que está eligiendo. Actualmente ya no se necesita ir a un altar pagano y hacer un compromiso con Lucifer, que Dios lo ate bien atado, para ser adoptado. Todas las meditaciones de la nueva era, todas las iniciaciones en variadas técnicas, todos los símbolos que te dibujen en tu camino energético, todo consentimiento para canalizar y promover materiales canalizados, todas las formas espiritistas, espiritualistas de adivinación, tarot, consultando con ángeles, que no tiene nada que ver con la Biblia, por lo tanto, con la Iglesia Católica, extraterrestres, maestros ascendidos, guías, etcétera, es considerado una forma de adopción. Tatuajes con evocaciones de seres, deidades antiguas, animistas, esto inicia en el camino maligno. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. No necesitas hacer ritual sofisticado, solo dar tu consentimiento a las entidades maléficas, sepas o no lo que estás haciendo. En ese momento te conviertes en un hijo de Lucifer, Dios lo ate bien atado, y pierdes la gracia de Dios nuestro Señor. La canalización es posesión, porque es invocación de demonios, de seres ocultos, de energías que son seres ocultos. La llama gemela es actividad demoníaca. No caigas en la trampa de la nueva era, es satanismo reempacado para parecer agradable y seguro. Basta que vean testimonios que están aquí mismo en internet, en videos de YouTube, de lo que acabo de mencionar, para que se den cuenta. Los extraterrestres son ángeles de la nueva era, son demonios. ¿Qué características? Bueno, hasta aquí. ¿Qué características hemos encontrado en estas formas neopaganas? ¿Te identificas con alguna de ellas o has incurrido en alguna de ellas? Pues estás a tiempo, porque el último momento que tenemos para decir no a estos aspectos del mal que encontramos en nuestra sociedad contemporánea son hasta antes de morir. Es decir, mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de decir sí a la gracia de conversión que Dios nos otorga para responderle y para decir no al mal y para decir sí a Cristo. Ahora, vamos a la nueva evangelización. Características de la nueva evangelización.
mostrar el verdadero camino para encontrar a Cristo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que la evangelización tiene que ser nueva, y tiene que ser nueva en su ardor, en su esplendor, en sus métodos, en su enseñanza. Por lo tanto, Cristo ha venido a dar respuesta a las inquietudes más profundas del ser humano. Indica el verdadero sentido de nuestra existencia. Es el único capaz de destruir la pobreza más profunda que puede tener el hombre, el tedio de la vida considerada absurda. Es un llamado a la conversión, salvación, lo que nos dice Lumen Gentium, Luz de las Gentes, este documento emanado del Concilio Vaticano II en el capítulo 5. Es el llamado urgente a la salvación y testimonio de vida, lo que dice Evangelii Nuntiandi en el número 10 y número 22. Esta carta encíclica de Pablo VI es sobre todo liberación del pecado y del maligno. Lo dice el mismo Evangelii Nuntiandi en el número 9. Y esto sobre todo lo retoma y lo promueve el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización en el Observatore Romano, es decir, en el Observatorio Romano, en la edición en lengua española del 12 de agosto de 2012 en la página 4 y siguientes. La nueva evangelización no consiste en anunciar un mensaje nuevo, distinto al de siempre, ni tampoco en utilizar simplemente nuevas estrategias o métodos novedosos y llamativos para atraer a la gente. Es asumir la enfermedad y el sufrimiento como camino que nos conduce a la salvación, porque por medio de él Dios nos redime, nos salva, nos libera. Y esto habrá que leer Evangelii Nuntiandi en el número 10 y también Salvifici Doloris, que es primero el anuncio cristiano del Evangelio, el anuncio del Evangelio de Pablo VI, y luego de Juan Pablo II, el sentido cristiano del dolor humano en el capítulo 1. Se trata de volver al amor primero, del que nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, cuando reprocha a la iglesia de Éfeso: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y también lo refiere en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. La valentía de la parresía es la valentía de la verdad, de vivirla, de anunciarla, aunque a veces cueste la vida y aunque a veces cueste el trabajo, porque no nos adherimos a formas de pensamiento que contradicen nuestra fe y los valores esenciales de la vida humana y del Evangelio. Adherirse a ideologías como estar a favor del aborto, de la eutanasia, de la eugenesia, de la ideología de género, etcétera, para no callar la verdad, la audacia para ir hacia aquellos que hasta el momento no quieren escuchar, el obrar impulsados por el fuego del amor divino. Debe estar encaminada esta nueva evangelización a hacer posible que el hombre y la mujer de esta sociedad secularizada, es decir, en la que han pretendido sacar a Dios de la educación, está prohibido hablar de Dios, no se puede, ni traer imágenes religiosas como Cristos, porque te dicen, si va a entrar a esta institución, quítesela o no puede entrar. Bueno, que vuelvan a sentir la alegría de la presencia y de la cercanía del amor de Dios en sus vidas. Pero recordemos que lo más importante es que el cristiano lleve a Cristo en su corazón y lo viva, que lo anuncie con su buen ejemplo. Volver a la frescura misma del Evangelio para dejarse sorprender y maravillar por la palabra de Jesús, como bien lo dice Evangelii Nuntiandi, que es el anuncio del Evangelio en los números 22 y 42. Una doctrina nueva expuesta con autoridad, con el testimonio de vida, con la coherencia entre la palabra, lo que se piensa, lo que se siente con los actos. Y se maravillaban de los gestos que hacía Jesús. Lo que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 27. Sus palabras resultaban no solo nuevas, sino además eficaces. No era solo su modo de decir o de hacer lo que marcaba la novedad. Era la persona misma de Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, la irrupción de Dios en nuestra existencia. Es
Él mismo el que siempre permanece nuevo para toda la humanidad, y por la gracia del Espíritu Santo, sus palabras son siempre actuales. La proclamación llena de alegría de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. La buena noticia es el anuncio del misterio pascual de Cristo, de su muerte y resurrección, que desde la era apostólica la Iglesia ha anunciado con fidelidad a todo el mundo, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 571. Vayan a las periferias geográficas y existenciales del mundo, dice el Papa Francisco, y sean, le dice a los matrimonios, sean apóstoles del amor, sean apóstoles de la misericordia, es decir, aprendan a perdonar, a comprender a sus hermanos, lo cual no quita y no evita, no excluye la corrección del error, pero con caridad, no humillando al hermano, sino comprendiéndolo y enseñándole la verdad, porque la verdad nos hace libres. La nueva evangelización, por lo tanto, y en conclusión, tiene a Cristo por cabeza, tiene a Cristo por modelo, modelo de hombre perfecto, modelo de hombre auténtico, modelo de Dios como único Dios vivo y verdadero, pero también de verdadero hombre que se compadece de las necesidades y de los pecados humanos, y que ha venido por los enfermos, no por los sanos, es decir, por los que le reconozcan o se reconozcan necesitados de Él para la salvación del cuerpo y del alma. Hasta aquí, mis hermanos. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum. El Señor los bendiga y les dé la paz.